Gerson Cordero me pregunta, ¿qué opina de la democracia participativa contra la representativa? ¿La tecnología podría lograr que ya no tengamos representantes alguna vez? No. Te voy a decir por qué. Porque no puedes hacer tú todo el trabajo que hace un representante tuyo. Un representante tuyo tiene que reunirse con un montón de gente para hacer acuerdos políticos. Un representante tuyo necesita tener un montón de asesores para que le expliquen las cosas, porque por muy buen político y por muy entregado que sea, si le toca trabajar, yo tengo una amiga, sabía de sanidad, pero de pronto la nombran portavoz de sanidad ante un congreso. Y entonces tiene que enterarse de cómo funciona la sanidad, de cuáles son no solo las políticas de sanidad del gobierno al que ella representa, sino cuál es la situación en general de la sanidad y cómo la van a atacar, cómo la va a atacar la oposición, y si puede o no defender lo que se está haciendo, lo que está pasando, qué tiene que exigir, qué tiene que hacer. Entonces tiene 3 o 4 personas que la asesoran sobre los distintos aspectos de la sanidad para ella tener la información necesaria, no solo para participar en la tribuna, sino para orientar el voto de toda la fracción parlamentaria respecto de temas de sanidad. Vamos a votar que sí o no a esto o aquello otro en función de lo que nos... Eso no lo podemos hacer cada uno de nosotros, porque hoy hay un voto de sanidad, pero mañana es un voto de infraestructura, y al otro día es un voto de energía eléctrica, y al otro día es un voto sobre la vivienda social. Y cada uno de los representantes que tenemos, teóricamente, maneja una de estas áreas y las maneja con sus asesores y las maneja de acuerdo a las ideas generales por las cuales hemos votado. La democracia participativa está muy bien en una comunidad de vecinos, pero un país no puede funcionar así. Y ese es uno de los grandes cuentos, por cierto, que contó Podemos. La democracia representativa no es una democracia de verdad. Tendríamos que poder votar todos. Como en Suiza. Pues miren, en Suiza en la mayoría de los cantones no se usa eso. La democracia representativa es la más funcional y la más valiosa para sacar adelante las necesidades de todo un país, por pequeño que sea el país. Entonces, no lo creo, no creo que tenga un futuro grande la democracia participativa, pero es un puntito populista bien guay, ¿no? Ay, ¿por qué va a opinar por ti tu diputado? Es que yo lo elegí. No, opinas tú, vale. Vamos a ponernos... ¿Han tratado ustedes de poner de acuerdo a 10 personas en dónde ir a cenar? ¿Han tratado de poner de acuerdo a 10 personas en dónde ir a cenar? Sobre todo cuando uno de ellos es vegano, el otro no soporta el pescado, el otro muere por los asados, el otro dice que él solo come pescado, el otro dice que hace mucho que no comemos comida italiana, y el otro dice, pero es que el japonés está muy cerca y no tenemos que subirnos a los automóviles y viajar. Lo han intentado, ahora traten de hacer eso con todo lo que es la gestión cotidiana de un país y la redacción de las leyes de un país. Cuando pensamos en serio, cuando aterrizamos en la realidad, ¿qué representaría, qué significaría la propuesta de la democracia participativa como sustituto de la democracia representativa? Los problemas son del tamaño del universo, son absolutamente agobiantes. Tendríamos que estar todo el día informándonos absolutamente de todo para votar todos los días 4 y 5 veces. Y entonces, ¿cuándo viviríamos? ¿Cuándo disfrutaríamos de los bienes que se supone que nos trae el haber votado por un partido que representa nuestras ideas más o menos dentro de lo razonable y siempre con dificultades? No, yo creo que es uno de estos diamantes que parecen diamantes a lo lejos cuando te los enseña Pablo Iglesias, y cuando te acercas te das cuenta que es un vidrio poco útil, mal pulido y sin utilidad real para una sociedad. Acordémonos, el objetivo de organizar una sociedad es que la mayoría, que más gente viva mejor, más tiempo, con menos miedo y un poco más feliz y sufra un poco menos. Un buen gobierno hace eso, un mal gobierno hace lo contrario. Todo lo demás es lo que le pones encima al pastel, pero el pastel es eso, lo demás es salsa. Es el bienestar de la mayoría de la gente.
Y que cuando le haces el bien a un grupo social, pues no perjudiques demasiado a otro, que tengas la capacidad y la sensibilidad de abordar los grandes problemas sin utilizar soluciones que pasen por encima de los derechos de otros. Eso requiere políticos profesionales. Lo que necesitamos son mejores políticos profesionales. Pero ¿cuál es el problema? Que tenemos a un grupo de personas cuyo negocio es decirnos que todos los políticos son unos miserables menos ellos. O que ellos no son políticos. Yo soy realmente gente del pueblo que me estoy metiendo en política, pero no es que yo sea político. Y esto lo dijo por igual Donald Trump que Pablo Iglesias. Cuando son políticos, el que trabaja en política es político. Yo no puedo hacer cirugía abdominal y decir que no soy cirujano abdominal. No puedes. Entonces son políticos. Necesitamos mejores políticos. Pero ¿qué es lo que pasa? Que para eso necesitamos decirles a los jóvenes que la política puede ser, muchas veces no lo es, pero puede ser una profesión digna, una profesión que haga el bien a la mayoría de la gente, una profesión que haga que la gente los pueda admirar. Porque siempre admiramos a políticos del pasado, a los del presente nos cuesta mucho más trabajo. En la medida en que la denigración de la carrera política siga como base de la venta de muchos políticos y la base de la venta de muchos medios de comunicación, lo que estamos haciendo es alejar a los mejores de la política y atraer a los peores. La política es solo cosa de bribones. Se ven entre sí dos bribones y dicen, oye, vamos a meternos en política. Parece que ahí es donde podemos florecer y prosperar nosotros. Necesitamos revalorizar el trabajo de los políticos, el trabajo de la política, y entonces tendremos mejores políticos. Si tenemos mejores políticos, pues vamos a tener también mejores leyes, vamos a tener mejores ejecutivos, vamos a tener mejoras en lo judicial. Pero mientras vivamos en lo otro, no me lo creo. Hola, soy Mauricio José Schwartz, gracias por su visita. Para disfrutar más videos del Rey va desnudo y cosas que sabemos como estos, y para estar informado de nuestros estrenos y nuestros streamings, no olvide suscribirse y activar las notificaciones.